Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso de selección del personal y los tipos de entrevistas dentro de ello. Empezamos. El proceso de selección del personal es un proceso de previsión que procura prever cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata al mismo tiempo y hacer una comparación si es reelección. Nos dice que es el proceso de determinar cuáles de los solicitantes del empleo son los que mejor llenan los requisitos del puesto. Antiguamente, la selección se basaba en observaciones, en datos objetivos, en que si esa persona me caía bien o no, en emociones ciertamente. ¿Por qué es importante esta selección del personal? Es importante porque prevé a la empresa de las personas más calificadas y adecuadas para distintos cargos. Las personas deben exigir una menor capacidad, personas en menor tiempo de adaptación a la organización, mayor productividad y eficiencia. Y también a las personas les ayuda a colocarse en el cargo más adecuado de acuerdo a sus características personales. De ello se obtienen las siguientes ventajas: personas más satisfechas con el cargo de su trabajo y la mayor permanencia en el cargo. Para cumplir con responsabilidad de la selección del personal, es necesario que todas las decisiones estén fundamentalmente establecidas sobre técnica, lógicamente estructuradas, siguiendo ciertos procedimientos científicos que permitan buscar nuevos candidatos, evaluar sus potenciales físicas y mentales, así como su actitud de trabajo. El proceso de selección del personal. Dentro de ellos se utiliza una serie de técnicas que permiten elegir a la persona adecuada para el puesto o vacante. En principio se debe determinar a la persona quienes van a reunir los distintos requisitos mínimos que se necesita para cubrir u ocupar el puesto. Dentro de ello vamos a realizar una serie de entrevistas, pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento de práctica, investigación socioeconómica y un examen médico. A continuación vamos a ver las diversas entrevistas, en este caso para proceder a una selección de personal. Bueno, empezando vamos a ver lo que es la entrevista de selección de personal. Primero, ¿qué es la entrevista de selección personal? Nos dice que en la entrevista es el momento de conocerte, de saber si eres la persona adecuada que buscan los empleadores. Continuando, vamos a ver los objetivos de la entrevista de personal. Los objetivos del entrevistador, primero vamos a ver qué es lo que son. Conocer al candidato, probar sus actitudes personales, verificar la personalidad y compatibilidad en el ambiente de trabajo, evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto. También transmitir una imagen adecuada de la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto. Ahora vamos a ver lo que son los objetivos del entrevistado, que nos dicen son mostrar que nuestro perfil profesional y personal se adecua al puesto ofertado. También demostrar su competencia laboral para el puesto, su interés en el mismo y si sabe, quiere y puede desempeñar el puesto de trabajo. Causar una impresión positiva. Transmitir la información que nos solicitan de manera sincera. Aquí vamos a ver algunos tipos de entrevista. En cuanto a la estructuración, tenemos tres: lo que es la directiva o cerrada, no directiva o abierta y las mixtas. La directiva o cerrada nos quiere decir que el entrevistador dirige la conversación a través de preguntas precisas y espera respuestas concretas. En la no directiva o abierta se trata de una entrevista no estructurada, donde el entrevistador hace preguntas muy generales. Y las mixtas es una mezcla de las dos anteriores. En cuanto al número de personas, tenemos lo que son las individuales y las colectivas. En las individuales el entrevistador y solamente participa el entrevistador y el entrevistado.
y en las colectivas pueden existir varios entrevistadores como también varios entrevistados. En cuanto a los números de entrevistas, tenemos lo que es la entrevista inicial o preliminar, entrevista de selección propiamente dicha y entrevista final. En la entrevista inicial nos dice que es cuando hay muchos candidatos. Es una entrevista un poco profunda basada en el análisis del currículum. Y en la entrevista de selección propiamente dicha, ahí más que nada se trata de determinar el valor de cada candidato en relación al puesto a cubrir. Y por último tenemos la entrevista final. En cuanto al grado de tensión, tenemos lo que es el normal y el otro que es dura. En el normal dice que es una creación de un clima de confianza tras el saludo, el seleccionador, etcétera, ¿no? Entonces en el dura se pone a probar los nervios del candidato para ver cómo reacciona y comprobar su control o su control emocional. Bueno, continuando, vamos a ver las fases de entrevista. En este caso, primero hemos encontrado el puesto. Nos dice que el puesto es el perfil solicitado y condiciones ofrecidas. Y el segundo es el candidato. El candidato que nos dice que debe aprender algunos puntos claves sobre ti y también saber sus fortalezas, sus debilidades, su formación y su experiencia. Y por último, ¿qué es la empresa? Que debe, en este caso, señalar al candidato quiénes son y qué hacen. Bueno, colegas, vamos a seguir con la entrevista dirigida. Es llamada también estructura. Esto se caracteriza por estar dirigida, estandarizada, se plantean identificadas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger las respuestas entre 2 o 3 o más alternativas que se les ofrece. Esto nos dice que es una identificación, ¿no?, que de preguntas que se da, así como dice, se da elegida por uno o varias personas, se da a escoger las preguntas, ¿no? Bueno, prosiguiendo, tenemos sus ventajas. En las ventajas tenemos la información es más fácil de proceder, simplificada, el análisis comparativo. También tenemos el entrevistador, no necesita estar entrevistado. Nos dice, ¿no?, que no debe estar entrevistado. También son técnicas. Bueno, prosiguiendo con otra ventaja, hay uniformidad en las informaciones. Se debe ver uniformidad, una claridad, algo que esté bien, ¿no? Bueno, prosiguiendo, desventajas. Bueno, es difícil obtener información confidencial. O sea, nos dice que nos va a ser muy difícil de conseguir información, lo que queremos saber rápidamente, ¿no? Eso es confidencial. También tenemos que se limita la posibilidad de profundizar. Es un tema que emerge durante la entrevista. Bueno, continuamos. La entrevista dirigida es más flexible y abierta, aunque los objetivos, la investigación rige a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentra en manos de entrevistadores. Bueno, seguimos, ¿no?, con las ventajas de la entrevista no dirigida. Una de sus ventajas que tiene permite profundizar el tema de interés. Nos profundiza el tema más a menudo, más a fondo, ¿no? Eso nos quiere decir.
Bueno, también tenemos es adaptable y susceptible de aplicar a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Bueno, una de las ventajas más que tenemos es orienta posibles hipótesis y variables cuando se explota áreas nuevas. Las desventajas. Es más costoso por la inversión de tiempo de las entrevistas. O sea, el tiempo es más a largo, no es al corto plazo. También nos dice que se requiere de mayor tiempo. Como les acaba de decir, no, esto es a paso largo, es a más tiempo o a más días. Bueno, compañeros, les voy a pasar con mi colega que va a proseguir con la exposición. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la prueba de entrevista libre. La prueba de entrevista libre es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, a su contenido, al orden, a la profundidad y formulación, donde se encuentra por entero en manos del entrevistador. Ahora bien, si es necesario una gran documentación y preparación por parte del entrevistador, debe preparar las estrategias que le permitan reconducir la estrategia cuando el entrevistado se desvíe del tema propuesto. Sus objetivos son comprender más que explicar, maximizar el significado, alcanzar una respuesta subjetivamente sincera más que objetivamente verdadera y captar emociones pasando por alto la racionalidad. También nos dice que el entrevistador lleve el control absoluto de la entrevista, aunque parezca que el protagonista sea el entrevistado para sus libres intervenciones. Hay una larga lista de tareas que debe llevarse a cabo. Entre ellas tenemos lo que es formular problemas sin esquema fijo de categorías de respuestas. Luego tenemos controlar el ritmo de la entrevista en función de las respuestas del entrevistado. También explicar el objetivo y motivación del estudio, permitir interrupciones e intervenciones de terceros si se permiten. Si se requiere, no ocultar sus sentimientos o juicios de valor. También nos dice que la prueba de entrevista libre altera con frecuencia el orden y forma de las preguntas, añadiendo nuevas si es preciso. También con frecuencia improvisa en el contenido y la forma de las preguntas. También establecen una relación equilibrada entre familiaridad y profesionalidad. También adopta el estilo de oyente interesado, pero no evaluar las respuestas, que deben ser abiertas por definición. Entre las ventajas de este tipo de entrevistas se tiene lo que es 3 aspectos. Entre ellos encontramos que es adaptable y susceptible de aplicarse a diversos actores en situaciones diferentes. También permite profundizar en temas de interés. También orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Entre sus desventajas se mencionan: se requiere de mayor tiempo, también es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores, también se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento del tema. También se dificulta la tabulación de los datos. Dentro de la entrevista libre se comentará 3 tipos de entrevista: a profundidad, entrevista enfocada y entrevista focalizada. Bueno, continuamos hablando con lo que es la entrevista en profundidad. Es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. La entrevista comprende un esfuerzo de inmersión del entrevistado frente en colaboración con el entrevistador, que asista activamente a este ejercicio de representación casi teatral. La entrevista a profundidad, al igual que la observación, puede plantearse holísticamente al todo, pero también puede ceñirse a un solo acto, experiencia social, entrevistada, enfocada. La diferencia más marcada resulta del grado de dirección.
que se pueda imprimir a la misma y que oscila desde la entrevista en la que el actor lleva la iniciativa de la conversación hasta aquella en la que el entrevistador sigue un esquema de preguntas fijo en cuanto al orden, contenido y formulación de las mismas. Entrevista enfocada. En la entrevista enfocada tenemos lo que se puede decir que la entrevista es una entrevista en profundidad, pero específicamente dirigida a situaciones concretas. También va dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte de la situación o experiencia definida. También nos dice que la entrevista enfocada, a diferencia de la entrevista en profundidad, la entrevista enfocada no revive toda la vida, sino la reconstrucción de una experiencia personal concreta. También de alguna manera el entrevistador conoce de antemano, directo o indirectamente, esta situación con los elementos, procesos y estructura total de la misma y la ha analizado sistemáticamente. En base de este análisis es lo que se elabora la guía de preguntas. Entrevista focalizada. La entrevista focalizada es una forma de llevar la entrevista en profundidad en forma grupal. También la entrevista en grupo ofrece unas oportunidades de conocimiento y de análisis en la entrevista individual no ofrecida. La experiencia en grupo promueve un ambiente en el cual se intercambian puntos de vista. Los individuos encuentran una mayor facilidad de reflexión sobre el tema tratado. La entrevista con un grupo tiene lugar entre un moderador y un grupo que no se conoce de antemano, y lo deseable es que las personas del grupo no se conozcan entre sí. Este tipo de entrevista, lo que es la entrevista enfocada, requiere de una gran experiencia por parte del entrevistador.